porque vamos a presentar un libro y vamos a regalarlo. Primicia mundial. Se estrena el libro hoy, el libro de Martí Batres, La historia del CEU, aquí en Texcoco. Y lo regalamos. A todos los que asistan les vamos a regalar un ejemplar. Y váyanse juntando los que andan desperdigados a lo largo de la feria, porque se va a poner caliente. Este libro, bueno, a Martí Batres lo conocen y los que no lo conozcan lo conocerán más pronto. El primer presidente de Morena, activista social con una larga trayectoria, viene desde los movimientos estudiantiles de los 70s, del final de los 70s, del principio de los 80s. A tanto no llega, bueno, de los 60s yo, él todavía era niño. Y hoy presidente de Morena en el Distrito Federal. ¿No tanto? Sí. Sí. Y escribió, bueno, la Brigada Paralela en Libertad ya ha publicado un libro suyo que nos resultó extraordinariamente interesante y que agotó 2 ediciones, contando qué es el proyecto neoliberal. O sea, ¿dónde están las fuerzas del mal que han construido dentro de nuestra sociedad? 3 ediciones llevamos ya con el libro sobre el proyecto neoliberal, explicando la génesis y el sentido. Pero ahora cambió de registro como autor y nos propuso, y aceptamos luego, porque nos parecía muy interesante, un libro sobre el CEU. El CEU, el gran movimiento estudiantil de 1986. El movimiento, digamos, intermedio entre el movimiento del 68 y los grandes movimientos de los rechazados y luego el movimiento del CGH y luego, bueno, el gran movimiento reciente del 132. En la cadena de movimientos estudiantiles de estos últimos, digamos, 50 años, el movimiento del CEU no había sido narrado mayormente. ¿Quién sabe por qué? Quizá porque no tuvo desenlaces violentos y sangrientos como ocurrió en el 68, sino que, bueno, constituyó paradójicamente una de las pocas victorias que en la gran cadena de luchas y avances, sin duda, que se han logrado en México en los últimos años. La batalla del CEU fue una victoria y tiene un valor particularmente interesante, que es el movimiento del CEU se convierte en la gran movilización originada en la Universidad Nacional por detener la privatización de la enseñanza, por parar los mecanismos mediante los cuales se iban a cobrar cuotas, o sea, romper la tradición de libre, gratuita y laica atribuida a la educación. Y entonces el movimiento del CEU, complicado, largo, con mucha interacción política, con el aparato del Estado esperando a ver en qué momento se equivocaba el movimiento estudiantil para caerle encima, con una rectoría que lanzaba un doble discurso y un lenguaje, resultó la primera gran victoria contra el intento de la privatización. Hoy, confrontados a la ofensiva contra la educación, básicamente la educación básica y media de los maestros de primaria del gobierno, y sobre todo vinculado al fenómeno que se está dando verdaderamente espantoso de recortes presupuestales criminales contra universidades públicas, la reflexión sobre el movimiento del CEU viene a cuento. Es además interesante por otras razones, porque es la historia de una generación de militantes. Cuando tuve la oportunidad de revisar la primera versión del libro para edición, lo que me sorprendía era la cantidad de nombres conocidos que aparecían, siendo chavitos militantes de una brigada, de una prepa, o por primera vez en una lucha social. La nómina de militantes que se sumaron luego a multitud de otros experimentos, luchas sociales, movilizaciones, luchas por la libertad en México, es inmensa. El CEU fue uno de los grandes constructores de cuadros políticos de la izquierda mexicana.
¿qué hace a un libro de análisis político interesante? Yo creo que varias cosas. Primero, que se escape del rollo pedagógico, vean, les voy a explicar cómo es la verdad y ustedes aquí me siguen y la hipótesis es esta, que narre, que cuente, que haga que el lector se acerque al momento, a la historia, a los personajes. El segundo es que aborde un tema que por su trascendencia histórico-política es un tema que nos afectó entonces y nos vuelve a afectar ahora. Y el tercero, yo diría, es que sea al mismo tiempo una toma de partido y de posición respecto a problemas trascendentales que hoy estamos viviendo. Nos da mucho gusto a la Brigada Paralela Libertad. Vamos a regalarles, publicar y regalarles. Esta es la primera de una cadena de presentaciones que vamos a hacer del libro. Y con ustedes, Martí Batres. Y ya. Muchas gracias por acudir. Yo hubiera imaginado que haríamos una primera presentación en la Ciudad de México, pero Paco Ignacio Taibo nos ha introducido a su larga cadena de presentaciones por distintos lugares del país y eso está interesante porque nos permite llevar un mensaje a otros lugares. Además, la razón por la cual decidí finalmente escribir este texto es que doy clases en la UNAM, imparto 2 materias, una se llama Política Social y la otra se llama Movimientos y Participación Social. Cuando hablamos de los movimientos estudiantiles, le pregunto yo a mis alumnos, ¿de qué movimientos estudiantiles han oído hablar? Todos, sin excepción, han oído hablar del 68. El 68, el 2 de octubre, Tlatelolco. Eso de entrada. Ya van a ser 50 años del 68 el año que entra. ¿Qué otro movimiento recuerdan? Y entonces dicen, el CGH. Ya. Otro, muchachos, otro movimiento, hay otro muy importante. Pues si yo estuve ahí, es muy importante. El 132, ¿se acuerdan? Entonces dicen, el yo soy 132, pero eso porque estaba fresco, ya mis nuevos alumnos ya no lo mencionan. Pero sí hace unos 2, 3 años lo mencionaban. Pero era muy raro que alguno de mis alumnos mencionara el CEU. Y yo, no solo por una especie de reivindicación generacional, pues me quedaba francamente consternado, porque considero que es un movimiento estudiantil muy importante, muy trascendente, porque fue un movimiento que triunfó y que puso en práctica una serie de estrategias con mucha inteligencia que hicieron que ese movimiento triunfara cuando no parecía que fuera ni siquiera a existir. Esa falta de conocimiento me obligó a escribir el libro. Digo, tengo que aportar algo. Voy a escribir una narración y hacer un análisis en medio de esa narración antes de que se me olvide a mí también. Y entonces, alrededor de los 30 años del CEU, escribí este libro. El 31 de octubre del año pasado se cumplieron los 30 años de la fundación formal del Consejo Estudiantil Universitario. Son 30 años, son muchos años. Y ese movimiento, como bien lo dijo Paco, está entre el 68 y el CGH. El 68 es muy recordado porque terminó en un baño de sangre y eso se quedó como una marca indeleble. Aunque los noticiarios de aquel día dijeron que el 2 de octubre había sido una tarde soleada y en la televisión y en la radio no apareció nada
de lo que pasó ese 2 de octubre, las generaciones fueron transmitiendo esos recuerdos. Mi padre, que era estudiante de la Escuela Normal Superior, estuvo esa tarde del 2 de octubre en Tlatelolco. Yo tenía 1 año de edad, pero él nos contaba en los años posteriores su visión de esos acontecimientos. Eso fue en 68. En 1999 se da el movimiento del CGH. Es un movimiento muy duro. Se van a huelga. Se enfrentan a un rector muy intransigente. El rector no quería mover ni una coma de su proyecto. Y ese movimiento se fue a una huelga que duró casi 1 año. La UNAM estuvo cerrada casi 1 año. Eso dejó otra marca muy fuerte. Tal vez, digo yo, la matanza en un caso, el cierre de la UNAM durante tanto tiempo, han llevado a que ambos movimientos, el del 68 y el del 99, estén en la memoria. Pero el CEU no tuvo esa marca. Fue un movimiento muy pacífico y fue un movimiento que triunfó. Resulta paradójico, pero creo yo que es importante reflexionar sobre el mismo. ¿Qué pasaba en 86? En la universidad había poco movimiento. Cuento yo aquí que yo estaba en la Prepa 7 y en la Prepa 7 de la UNAM no había nada de participación política o cultural o académica. No recuerdo yo una conferencia magistral extraordinaria o un cineclub, menos aún una asamblea estudiantil para debatir tal o cual tema. Yo iba a la escuela, tomaba clases y me retiraba. No había otra cosa que hacer. Bueno, eso ya era bastante. Pero yo ya participaba porque estaba en una de las organizaciones que surgió después de los temblores de 1985, la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. Mi hermana y yo íbamos a la Unión de Vecinos. Se hacían las reuniones en una vecindad, asesorábamos, orientábamos, reuníamos a los vecinos para organizarlos para la reconstrucción de viviendas en los últimos meses del 85 y en los primeros meses del 86. Y nos íbamos a tomar nuestras clases. Ella iba a Prepa 6 y yo a la Prepa 7. Y nada más. El movimiento de 85 logró que se reconstruyeran alrededor de 80,000 viviendas. Evitó que se hicieran plazas donde había vecindades y había fallecido mucha gente al caer las mismas. Y logró que se hiciera un programa extraordinario de vivienda. Ahí la pasábamos muy bien, trabajábamos estupendamente. Y muchos de los que iban a esas tareas, esto es interesante, después formaron parte del CEU. No lo sabían en ese momento, obviamente, pero había muchos jóvenes universitarios, algunos haciendo su servicio social, otros de plano simplemente por solidaridad, otros quitando escombros para sacar gente. Bueno, sin embargo, llega septiembre de 1986 y las autoridades de la UNAM deciden realizar un conjunto de reformas. Unas no tenían mayor problema, antologías de libros, regresar al sistema numérico de calificación, hacer cursillos de regularización, ¿qué problema tendría todo eso? Pero había 3 reformas que estaban siendo muy cuestionadas. La primera era aumentar las cuotas de inscripción. La segunda era eliminar el pase de bachillerato a licenciatura. Y la tercera era eliminar la facultad del profesor de examinar a sus alumnos
imponiendo un examen departamental que consiste en que el examen lo hace una tecnocracia por ovalitos, y eso obligaba al maestro a enseñar exclusivamente lo que venía en el programa. Y además no podía examinar a sus alumnos, así de que si alguien participaba mucho en clase o era muy creativo, eso no podía estar en la calificación. El movimiento se rebela contra estas 3 reformas, de un total de 26, solo contra estas 3. Como todavía estaba el fantasma del 68, los muchachos tenían miedo de salir a marchar. Muchos decían, ¿qué tal nos van a reprimir? ¿Qué tal si nos mandan a los granaderos? O nos van a meter a la cárcel, o nos pueden matar. Había mucho miedo. Ahora eso no se entiende bien, pero en aquel entonces había mucho miedo por el fantasma del 68. Entonces se realiza una primera asamblea, porque también había indignación por esas reformas, y asisten como 500 estudiantes. Cuando se hace esta asamblea y hay como 500, los dirigentes que están convocando dicen, sí puede haber un movimiento. Esto parece que sí va a funcionar. Y después de esa asamblea se convoca a un meeting en la explanada de rectoría y asisten 10,000 estudiantes. Muy bien, vamos para arriba. Después se hace una marcha de antorchas del monumento Álvaro Obregón a la rectoría y asisten 25,000 estudiantes, sobre todo de las facultades más politizadas, ciencias políticas, economía, filosofía, ciencias, los SHs, las preparatorias populares. Pero más tarde se hace una marcha del Parque de los Venados a la rectoría de la UNAM y asisten 70,000 jóvenes. Y ya hay muchos de las prepas, ahí vamos nosotros. Hay muchos de ingeniería, de medicina, de contaduría, de facultades donde no había nada de participación política y es como un despertar. Y entonces se siente que el movimiento ha estallado. Hay un ambiente lúdico. Muchos jóvenes van cantando corridos con letras, les cambian las letras a corridos históricos. Otros llevan grandes títeres, otros más llevan murales, unos van cantando, los de medicina van con sus batas blancas, los de ingeniería van gritando segunda derivada, Carpizo a la chingada. Carpizo era el rector. Entonces, ya hay todo un ambiente festivo. Es impresionante, no lo podemos creer. Quienes ya participábamos un poco antes no lo creíamos. Y después hay una marcha del Parque de los Venados a rectoría y van 100,000 jóvenes y decimos, este movimiento ya triunfó. No solo eso, sino que en el camino los jóvenes del CEU piden un diálogo público con las autoridades de la UNAM, lo mismo que los del 68. Los del 68 habían pedido un diálogo público con el gobierno federal y el gobierno en lugar de diálogo los masacró. Pero ahora los del CEU pedían diálogo público con la rectoría y la rectoría accedió. Eso era interesante. Nombró una comisión de 10 funcionarios y maestros y después el CEU nombró a 10 estudiantes para ir al diálogo. Los de la rectoría decían, esto es pan comido. A estos muchachos les vamos a dar 3 vueltas en 15 minutos. Pero no fue así. Los estudiantes le dieron una tunda a los funcionarios de la UNAM. Uno de los funcionarios de la UNAM dijo que no podía, por ejemplo, impedirse que aumentaran las cuotas porque la UNAM era autónoma. Y un estudiante le contestó, la Constitución dice, fracción séptima, artículo 3, toda la educación que imparta el Estado será gratuita y no distingue nivel alguno.
Y la UNAM es un órgano descentralizado del Estado, por lo tanto es parte de la educación que imparte el Estado. Fue arrollarlos. Vino después el debate sobre los temas, por ejemplo, de el pase automático, y decían, ¿cómo va a haber pase automático del bachillerato a la licenciatura si el que entra a licenciatura hace un examen? Y los estudiantes respondieron, el que entra al bachillerato de la UNAM también hace un examen, pasa un examen y entra a la UNAM, porque las prepas y los SH son la UNAM también. La rectoría no se podía reponer de cada golpe, suspendió los diálogos y rompe con los diálogos y dice, les vamos a dar chance del pase automático, pero a los que tengan más de 7. El CEU dice, no se trata de una negociación de mercadeo. Y el CEU presenta una contrapropuesta y dice, vámonos a un congreso universitario y que la universidad a través de ese congreso decida si se hace o no se hacen estas reformas. Y la rectoría se queda paralizada y dice, no se puede, el congreso está fuera del marco jurídico, sería romper el marco jurídico. Y el CEU dice, no, porque la Constitución dice en el artículo 3º, fracción 8ª, que todas las universidades autónomas tienen la facultad de gobernarse a sí mismas y la Constitución está por arriba de la ley orgánica de la UNAM. Que en cada tema el CEU ganó el debate, fueron apabulladas las autoridades. Y no solo eso, sino que el debate se transmitió por Radio UNAM, que tuvo el mayor rating de su historia, y miles de personas escucharon los argumentos de los estudiantes y concluyeron, tienen razón los estudiantes. Las autoridades, sin embargo, no cedían y no querían echar abajo sus reformas, no querían derogarlas. Así es de que, como última medida, el movimiento consulta en cada escuela si se hace la huelga para lograr los objetivos. No era fácil. Pensábamos que los estudiantes iban a decir que no, pero cada escuela fue votando la huelga. Me acuerdo que en la prepa 7 se hizo la asamblea en el auditorio, había como 1000 estudiantes. Yo decía, ¿de dónde salieron tantos interesados en estos temas? Y se votó ahí y por amplísima mayoría se votó a hacer la huelga. Nos fuimos a la huelga y las autoridades decían, bueno, ya en la huelga el movimiento se va a hacer pequeñito, nada más quedan los activistas haciendo guardias, pero se convocó a una manifestación al Zócalo que fue gigantesca, 300,000 personas, la UNAM en pleno, alumnos, trabajadores, maestros y mucha gente del pueblo que iba en solidaridad y muchos 68eros que iban asombrados de que hubiera otra vez movimiento estudiantil. La huelga duró 2 semanas, las autoridades hicieron el consejo universitario y con todo el dolor de su corazón, en el consejo universitario tuvieron que resolver, votar, suspender las reformas y realizar un congreso universitario. Había ganado, había triunfado el movimiento estudiantil, para sorpresa de todos, de propios y extraños. No cabíamos en nuestra euforia. No fue fácil levantar la huelga. Había chavos que decían, no hemos triunfado todavía, porque hay demandas otras y viejas demandas del movimiento. Y había que convencer a los compañeros de que habíamos triunfado, que muchos movimientos habían sido derrotados y que en la UNAM se estaba triunfando, que se estaban echando abajo las reformas que no se iban a aplicar y además iba a haber un congreso. Se convenció, se levantó la huelga y nos pusimos a trabajar para preparar ese gran congreso. Pero las autoridades de la UNAM no querían hacer el congreso. Jugaron a alargar los tiempos. Y aunque la huelga se hizo en enero, febrero, se eligió a la comisión que iba a organizar el congreso
hasta diciembre del 87. A mí me tocó participar ahí. Fui elegido miembro de la comisión organizadora del Congreso. Esa comisión se eligió por voto universal. Votaron como 300,000 universitarios. Y el CEU ganó también. Había ganado en las calles y ahora ganó las elecciones. Ganó en las calles, ganó el debate, ganó las elecciones. Y cuando empieza el 88, las autoridades ahora estaban nerviosas por dos cosas. Estaban nerviosas por el Congreso y estaban nerviosas porque al finalizar el 87, el PRI había decidido que su candidato a la presidencia sería Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas renuncia al PRI y se postula a la presidencia de la República, y eso crea un cisma a nivel nacional. El movimiento estudiantil decide apoyar a Cárdenas y lo invita a la UNAM. Y las autoridades estaban aterrorizadas, decían, no pueden entrar políticos a la UNAM, no puede ser. Y el movimiento les contesta, pues los primeros políticos son ustedes, porque todos los de rectoría son del PRI. Y en efecto, en los años posteriores, el rector Jorge Carpizo fue secretario de Gobernación, Jorge Madrazo fue procurador, Mario Ruiz Massieu fue subprocurador y subsecretario de Gobernación, José Narro fue presidente de la Fundación Colosio, secretario de Salud actualmente. Todos eran políticos, nada más que del PRI. Mandaron poner carteles por todos lados. No puede entrar Cárdenas a la UNAM, no se puede entrar a la UNAM. Y los que no sabían que iba a ir Cárdenas se enteraron. Va a estar en la UNAM. Qué interesante. Y fue un acto impresionante, un 26 de mayo de 1988. Después de ese acto, Eberto Castillo declinó su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Tan influyente fue el evento en la UNAM. El 6 de julio del 88, muchos decimos, ganó Cárdenas las elecciones. Se la robaron. Las autoridades decían, así menos vamos a hacer congreso, y lo atrasaron, y lo atrasaron, y lo atrasaron. Pero llegó un momento en que ya no lo podían atrasar más. Y en 1990 se hizo el congreso en la UNAM. Ninguna de las reformas de Jorge Carpizo, se aprobó. No se aprobó quitar el pase automático, no se aprobó aumentar las cuotas, no se aprobó el examen departamental, pero sí se aprobaron muchas reformas académicas. Diversificar las formas de titulación. Hoy en la UNAM hay 15 formas distintas de titulación, no solo la tesis, investigación, posgrado, etcétera. Se aprobó crear nuevas escuelas nacionales, otras escuelas se convirtieron en facultades. Se aprobó que el posgrado iba a ser solo por líneas de investigación. Se aprobó que los investigadores tenían que dar clases también. Se aprobaron reformas también pedagógicas, desatornillar bancas, tener mobiliario flexible, combatir los métodos autoritarios de enseñanza-aprendizaje. Se aprobó que los alumnos también podían evaluar a los maestros. Mis alumnos me evalúan cada semestre. Entonces, se hizo una reforma académica formidable. Fue un pacto social. El pacto social consistió en que vamos a dar gratuidad de la educación pública, pero a cambio va a haber calidad académica, superación académica. Ese fue el pacto social en la UNAM. Sin embargo, llegó otro rector, José Sarucán, y rompió ese pacto y dijo, vamos a aumentar las cuotas. ¿Pero cómo que vamos a aumentar las cuotas? Si acabamos de hacer un congreso 2 años antes y se acordó que no se aumentan las cuotas, si hubo todo un movimiento para eso. Pero el rector Sarucán quiso aumentar las cuotas y hubo otra vez otra protesta estudiantil, pero muy rápido se echó abajo esa propuesta. Bastó una marcha, un paro de un día y con eso se echaron abajo esas cuotas. Pero años después, en ese momento Sarucán retira su propuesta y dice,
la retiro hasta que haya serenidad para discutir con tranquilidad nuestra propuesta. La retiró. 7 años después, en 1999, otro rector, José Francisco Barnés de Castro, propone aumentar las cuotas. Otra vez hay movimiento, y el movimiento siguió la ruta del CEU, marcha a rectoría del Monumento Álvaro Obregón, luego del Parque de los Venados, luego de Parque Hundido, y entonces se pensaba que el rector Barnés iba a retirar su propuesta, y no fue así. En ese momento, el movimiento estudiantil se fue a huelga y duró 10 meses la huelga. Después de esa larga huelga, las autoridades de la UNAM nunca volvieron a intentar elevar las cuotas. La UNAM en estos 30 años tuvo en los primeros 15 3 movimientos estudiantiles, y en los segundos 15 estabilidad plena. Hay una anécdota en la que contamos en una reunión con los exrectores José Narro y Juan Ramón de la Fuente, cuando hablamos del tema de las cuotas. Dicen ellos: ya entendimos, ya entendimos. El movimiento estudiantil y los movimientos posteriores lograron que fuera duradera la conquista de la gratuidad de la educación pública superior. Hoy la UNAM sigue siendo una universidad pública y gratuita, y está entre las 100 mejores universidades del mundo. Hoy en día, la gran discusión está en otras cosas. Por ejemplo, en el tema de los rechazados. ¿Por qué hay rechazados? Yo cuando platico este tema en algunas reuniones digo, no me imagino que llevo a mis hijos pequeños a la primaria y me dicen, ¿sabe qué? Sus hijos fueron rechazados. Pues nadie se lo imaginaría, ¿verdad? Todos tenemos en mente que todos los niños deben ir a la primaria, todos los niños deben ir a la secundaria, pero cuando llega la prepa, se piensa que no todos deben ir a la prepa. Y hablando de la universidad, se piensa que no todos deben ir a la universidad, solo los mejores, solo una élite académica debe ir a la universidad. Así lo dicen algunos porque así lo piensan. Y uno piensa, ¿así es en el mundo entero? Vamos a revisar cómo es en otros lugares. Y se encuentra uno con datos sorprendentes. En Alemania federal, el 90%, bueno, en Alemania ya no es federal, en Alemania el 90% de los jóvenes va a la universidad, y las universidades son públicas. En Estados Unidos, donde se combinan universidades públicas y privadas, más del 80% de los jóvenes va a la universidad. Son países del primer mundo, pero hay países como Cuba, que es muy diferente, muy distinto y muy pobre, y más del 80% de los jóvenes va a la universidad. Bueno, en España y Argentina, más del 60% de los jóvenes va a la universidad. Corea del Sur, más del 50% de los jóvenes va a la universidad. Otro país muy pobre, Perú, el 33% de los jóvenes va a la universidad. México, la 14ª economía del mundo. La 14ª economía del mundo. Entre 200 países, la economía de México es la número 14. O sea que estamos abajito de Italia, Portugal, España. México, solo el 25% de los jóvenes va a la universidad. Entonces así no es en los otros países. Entonces debe haber oportunidad para que los jóvenes mexicanos puedan acceder a la educación superior, pública o privada, como ellos quieran.
porque también se vale la educación privada si así sus familias lo deciden y lo pueden hacer. Pero no, muy pocos jóvenes, la cuarta parte de los jóvenes va a la universidad en México. Eso quiere decir que tenemos que combatir la idea de los rechazados. No debe haber rechazados. El que quiere estudiar debe poder acceder a la educación. Terminaste el ciclo anterior, puedes acceder al ciclo que sigue. Yo me sorprendí cuando se hizo el Congreso Universitario y un profesor de ciencias, un científico, sacó unos documentos y dijo, miren, en Francia no hay examen de admisión. Los jóvenes que quieren entrar a la universidad entran a la universidad. País del primer mundo. Hoy uno de los grandes retos que tenemos es ese, ampliar las oportunidades de educación. ¿Se puede? Sí. Miren, la influencia de estos movimientos llegó a la Ciudad de México de tal forma que en 1999, siendo jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas, convirtió la antigua cárcel de mujeres en una prepa, la primera preparatoria del gobierno de la ciudad. Después, con Andrés Manuel López Obrador, se abrió una nueva universidad, la UACM, y 16 preparatorias. Y más tarde, con Marcelo Ebrard, se hizo la beca Prepa Sí, para que los estudiantes no dejen de estudiar. Yo recuerdo que a mi generación le decían, ¿quieres estudiar? Debes pagar. Y ahora a los jóvenes de las actuales generaciones, el gobierno de la ciudad les dice, ¿quieres estudiar? Te vamos a pagar para que no dejes de estudiar. Ahora la batalla es por defender lo que se ha logrado, ampliarlo y por cambiar el país para que uno de los primeros cambios en México sea que todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer. Es mejor que los muchachos estén en las aulas y no en las jaulas. En los reclusorios del país hay 250,000 presos, de los cuales el 70% tiene menos de 30 años de edad. Es un crimen que los jóvenes estén en las cárceles cuando deberían estar estudiando. Cuesta más caro sostener a un preso que sostener a un estudiante. ¿Y qué le conviene más a una nación? ¿Tener presos o tener estudiantes? ¿Cómo sale un muchacho después de 5 años de estudiar una carrera? ¿Cómo sale un muchacho después de 5 años de estar en la Universidad del Crimen? Por eso es muy importante este movimiento, para seguir luchando para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación superior. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a distribuirles el libro. Si permanecen sentados, se los haremos llegar a su silla y vamos a pedirles además un favor. Como siempre que regalamos un libro, la brigada, el autor regala sus derechos autorales, no cobra nada. La brigada hace el trabajo de edición gratis, la portada, el diseño, las pruebas de galeras, todo el trabajo editorial. Pero tenemos que conseguir cómo financiar papel, tinta y impresión. Entonces, cada vez que editamos un libro, alguien colabora con nosotros cooperando y nos piden que demos registro, que demos testimonio de que este libro se entregó, se regaló y no se tiró a la basura. Jamás hemos tirado un libro a la basura, jamás hemos destruido un libro. Pero entonces les vamos a pedir un favor, ahora que se los pasen. ¿Ya qué? Ya está corriendo una lista para que firmen de recibido, por favor. Pero ahora que se los pasen, por el método rápido de darle una bola al primero de la fila y que él lo autodistribuya, Penagos. Método eficiente, le das la pila y él lo distribuye. Eso. Les vamos a pedir que levanten el libro. Y vamos a pedirle a Martí que se pare ahí abajo, que esperemos un ratito. ¿Quiénes faltan de recibir el libro? Levanten la mano. Empezamos con 87, tenemos 157 personas. Acá. Ahí va, ahora llega. Acá falta. Ahorita. Le vamos a pedir a Martí que se baje aquí para que
tomemos una foto, que hagamos circular. Ayer las fotos que tomamos aquí ya recorrieron miles de personas a lo largo de todo el planeta mostrando el libro. Entonces, si ya tienen, ¿ya quiénes faltan? Nadie, ya tenemos todos. Le pedimos a Martí que baje y se ponga al frente y al fotógrafo que suba. Ahí voy, ahí voy.